el burnout. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar aquí. ¿Nos podría explicar un poco, doctor, acerca de qué es eso? El burnout es un nombre en inglés que quiere decir desgaste profesional. Es el síndrome de desgaste profesional, así lo podemos entender en español. Es el término que más comúnmente vamos a encontrar en terminología en español. ¿Y de qué se va a tratar el burnout? Bueno, se va a caracterizar por una serie como un síndrome, ¿no? Signos y síntomas que se deben a un estrés tanto físico como psicológico que se ha llevado a cabo en el lugar de trabajo y que va a llevar a que el profesional o la persona trabajadora disminuya de manera considerable su rendimiento. Va a tener tanto síntomas físicos como síntomas psicológicos y conductuales. Esto se debe porque en muchos trabajos, y cada vez los vamos viendo más, muchos trabajos le exigen a los empleados cierto rendimiento. Muchas veces este rendimiento va más allá del que podríamos considerar como saludable. De hecho, muchas empresas ven a los empleados como máquinas, como desechables. Yo sé que suena fuerte, pero es como, pues las cosas como son, o sea, es como es. Los ven como intercambiables o como reemplazables. Entonces, muchos de los empleados y trabajadores, pues son expuestos a jornadas de trabajo muy largas, sin que haya un balance entre el trabajo y el descanso, que ahorita vamos a hablar del descanso y por qué el descanso es tan importante en esta cultura de que tenemos que trabajar y rendir. Se nos ha hecho creer que descansar es sinónimo de perder el tiempo. Se nos ha hecho creer que descansar es sinónimo de no ser productivos y esto nos genera culpa, ¿no? Culpa de descansar, cuando el descanso es muy importante y ahorita voy a ahondar más en ello. El síndrome de burnout o síndrome de desgaste profesional se debe a que la persona está expuesta ante un estrés prolongado. Pues es un estrés a través del tiempo y esto se va a relacionar con un cansancio tanto mental como cansancio físico. La persona va a rendir menos en su trabajo y también una de las situaciones una característica del burnout es que la persona va a soler negar, va a normalizar mucho esto, no va a negar que las cosas estén mal y lo va a ver como parte de una rutina, ¿no? Es justamente este problema en el trabajo y ahorita les voy a mencionar algunas cosas. Principalmente, ¿cuáles son los síntomas que caracterizan al burnout? Bueno, nos vamos a ir principalmente, como les dije, les voy a ir describiendo tanto síntomas psicológicos como físicos y conductuales. Las personas cuando están en un estrés laboral prolongado pueden presentar distintos síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza, ¿no? Cuando nuestro cuerpo está expuesto ante un estrés, va a haber un cambio en el metabolismo. Nuestro organismo, aunque no lo creamos, se adapta muy bien a las situaciones, pero esta adaptación tiene un tope, tiene un límite. Cuando nosotros sobrepasamos ese límite es cuando van a aparecer síntomas. En este caso, nuestras células del organismo se van a estresar mucho y esto va a generar pues intervención del sistema inmune, intervención de algunas hormonas del estrés. Las principales son el cortisol, la aldosterona, el glucagón, la vasopresina o hormona antidiurética. Y por su parte va a haber elevación de neurotransmisores del estrés, principalmente la noradrenalina, también conocida como norepinefrina. Este es el neurotransmisor del estrés, de la ansiedad y del miedo. Y que va a pretender que nuestro cuerpo se adapte a esta respuesta de estrés. Sin embargo, nuestro cuerpo va a tener sus límites, como les menciono. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, dolor de cabeza, tensión muscular, síntomas digestivos. Por ejemplo, las personas pueden tener ardor estomacal, náusea, estreñimiento, sienten que se distienden, cambios en el apetito también, les puede dar poca hambre o por el contrario, hay personas que ante el estrés les da mucha más hambre, insomnio también, la ansiedad y estos problemas relacionados con el estrés afectan la calidad del sueño. Y ahorita vamos a ver que el burnout no es la excepción. El burnout o el desgaste profesional va a hacer que la persona sacrifique su descanso,
sacrifique sus horas de sueño. Y esto va a generar que también empeoren estos mismos problemas del sueño. También puede haber problemas conductuales y esto es en donde quizá se va a notar más. La persona va a tener problemas en sus relaciones personales, no solo con las personas de su trabajo, sino también con las personas de alrededor, es decir, con su pareja, con sus familiares y con otras personas. La persona se va a mostrar irritable, o sea, es decir, molesta, enojada, y se van a deteriorar sus relaciones personales. Por otra parte, también las personas pueden dejar de ir a trabajar, esto se le conoce como ausentismo laboral, y esto pues disminuye el rendimiento de la misma empresa o la misma institución. Aquí el problema del ausentismo es que el trabajo tiene que salir, ¿no? De acuerdo a las políticas de la empresa, las políticas de la institución. Entonces, cuando alguien se ausenta, ¿qué pasa? Pues otras personas tienen que asumir ese rol, o sea, el jefe o los jefes o los directivos no van a decir, ah, como faltó esa persona, ese trabajo puede esperar. Por supuesto que no, se lo van a asignar a otras personas y eso aumenta el estrés de esas otras personas a las que se les asigna ese trabajo. Es por eso que el burnout y desgaste profesional suele afectar a la población trabajadora, a los empleados o a los profesionales que trabajan en determinado lugar. Por otra parte, la persona va a tener una característica de distanciamiento afectivo, se va a separar emocionalmente tanto de su trabajo como de las demás personas. Y esto es un mecanismo de defensa, porque cuando estamos ante mucho estrés, solemos poner como una barrera, como una armadura, como una coraza. Es por eso que las personas con estrés laboral, muchos de ellos tienden a volverse fríos, tienden a volverse indiferentes. Y esto es un gran problema, porque muchas veces el trabajo o la prestación de servicios, que es lo que se dedica cada empresa o institución, es a brindar servicios, principalmente servicios de calidad. Entonces, una persona que tiene un distanciamiento afectivo o que se vuelve fría, que se vuelve indiferente, distante, va a dar una menor calidad en el servicio, no va a trabajar de la misma manera. Y esto es un problema. Por eso muchas veces en los trabajos, nosotros, por ejemplo, a veces vemos empleados, ¿no? Algunas instituciones, ¿no? No diré nombres, pero hay muchas muy conocidas que sabemos que ya desde la entrada nos van a tratar mal, ¿no? Desde el vigilante, desde las personas en recepción, hasta las mismas personas que brindan un servicio. O sea, ya sabemos que la experiencia no va a ser grata porque otras personas nos han contado o porque nosotros en experiencia propia lo hemos vivido. Entonces, así es, se vuelve un trabajo, una prestación de servicio deficiente, la calidad disminuye. También las personas con este estrés laboral pueden tener ansiedad y, bueno, y por supuesto, disminuye el rendimiento laboral. Otra cosa también, las personas que sufren el estrés laboral van a defenderse ante los síntomas mencionando que no lo tienen, que ellos están bien y van a desplazar este malestar hacia otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? Que se deterioran sus relaciones, ¿no? Sus relaciones familiares, de pareja, con sus amigos. Esto puede llevar a que también, pues, tengan conductas desadaptativas, ¿no? Por ejemplo, está muy normalizado aquí, al menos aquí en México, que las personas después de trabajar un viernes es como que ya es viernes o ya desde el jueves y normalizan mucho el irse a tomar alcohol para desestresarse, ¿no? También en los trabajos está muy normalizado que las personas que fuman se den su tiempo para salirse a fumar y luego regresan. También está muy normalizado que en los trabajos las personas tomen café o tomen Coca-Cola o inclusive cada vez está más de moda, más presente que tomen las bebidas energéticas, ¿no? Por ejemplo, el famoso Red Bull, el Monster, el Volt, todas estas bebidas energéticas que también tienen cafeína y tienen, y tienen otras sustancias estimulantes del cerebro. Se ha normalizado todo eso. ¿Por qué? Porque el estrés laboral está presente. Entonces, las personas toman estas conductas y no va a resolver el problema, ¿no? Que las personas tomen alcohol el jueves, viernes, quizás sábado, para desestresarse del trabajo o de la rutina, o el que estén fumando
en distintos horarios o el estar abusando del café o de la cafeína en estos refrescos o bebidas estimulantes, lo único que va generando es que la persona se vaya estresando más, que no se resuelva el problema y que se vaya desgastando más. Eso es lo que va pasando. Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso. Las empresas e instituciones no tienen una política de salud mental. Es decir, que, bueno, lo hacen o por desconocimiento o porque pues, no les conviene tomar cartas en el asunto, que en realidad sí les convendría. ¿Por qué? Porque si atienden la salud mental de sus trabajadores, mejoraría la calidad en el servicio, pero eso también involucra un gasto en el corto plazo, o sea, los resultados se verían más en un mediano y largo plazo, y muchas de las empresas e instituciones lo que quieren son resultados a corto plazo. Y como muchos trabajos, este es un tema, ¿no? En todos los trabajos somos reemplazables. Entonces las empresas es como, bueno, pues si un trabajador se enferma o se cansa, pues lo podemos despedir, ¿no? O le podemos hacer que firme su renuncia y pues contratamos a alguien más. Aquí es el famoso de que existen trabajos de alta rotación. Eso quiere decir, alta rotación quiere decir que los trabajadores de ahí no aguantan mucho porque o bien o se les explota o se les trata de maneras inhumanas, que esto atenta contra los derechos de los trabajadores, por supuesto. ¿Y qué va a pasar? Pues las personas no van a durar mucho en ese trabajo y van a estar cambiando constantemente, rotando de personal. Entonces, cuando escuchemos esto de rotación de personal, es una alerta, porque lo ideal es que no fuera así. De hecho, quisiera retomar, doctor, lo que usted comentaba de que lamentablemente, pues en la mayoría de las empresas piden resultados y resultados rápidos, resultados a corto plazo. Lo tenemos tristemente a veces tan normalizado toda esa conducta. ¿Cómo yo puedo diferenciar el que tengo o que una conocida, una amiga está padeciendo burnout y no es simplemente pereza o flojera, como la mayoría lo llama? Sí, esto se va normalizando, o sea, se va normalizando nos tienen que explotar en nuestro trabajo, ¿no? O sea, trabajar mucho es sinónimo de que voy a tener éxito. Y no es así, de hecho, hay distintos estudios que evalúan las horas de trabajo de países, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, Australia, Canadá, con horarios de las personas de México. Y nosotros diríamos, pues países de primer mundo, pues las personas teóricamente tendrían que trabajar más. Sin embargo, las personas en México o Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica, porque no todos, son de las que más trabajan. Entonces diríamos, ¿por qué si en México las personas trabajan más? ¿Por qué otros países tienen más calidad de vida? Y es justamente por las políticas empresariales y tiene que ver mucho con la ley de trabajo también. Aquí en México se normaliza mucho entrar temprano a los trabajos. No quiere decir que esté mal, pero muchas veces el entrar temprano es sinónimo de sacrificar horas de sueño. Entonces, para empezar ahí ya estamos lastimando nuestro organismo al privar de sueño, porque lo que más nos ayuda a liberarnos del estrés es tener una buena calidad de sueño. Entonces, sacrificar horas de sueño por llegar al trabajo, de ahí ya empezamos mal. Luego, también la alimentación, ¿no? Que muchas veces las personas en los trabajos pues no se alimentan bien, compran todas estas comidas procesadas y las meten a su oficina o a los lugares de trabajo, entonces no se están alimentando bien tampoco. Y bueno, y pues los tiempos de traslado también estresan, porque eso muchas veces los trabajos no lo toman en cuenta, o sea, los trabajos dicen, pues empezamos 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero no les importa pues de dónde venga la persona, o sea, eso tampoco lo toman en consideración. Y sí es estresante, vemos mucho aquí, al menos en la Ciudad de México, cómo las personas se trasladan grandes distancias y se trasladan 1 hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes para llegar al trabajo y de regreso otra hora, dos, tres, o sea, 3 horas. Entonces, no solo son todas las horas de trabajo, sino todas las horas de transporte que le lleva a la persona a tomar. Luego, otra cosa, y sí lo tengo que mencionar, que aquí no me dejará mentir nadie, en los trabajos aquí en México hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Esto atenta para empezar contra los derechos de los trabajadores y esto es un error brutal que cometen las empresas y los propios jefes.
Porque en las empresas o en las instituciones, las personas se quedan más horas trabajando como para hacerse notar y decir, ah, si me quedo más horas trabajando, pues soy mejor trabajador, rindo más, estoy más comprometido con la empresa o la institución. Pero a ver, por eso hay una hora de entrada y una hora de salida. O sea, tampoco es saludable quedarse más horas como nos quieren hacer creer. O sea, el resto de quedarse más horas es un error, porque justamente el burnout o el desgaste profesional se va generando porque empieza a haber un desbalance de cómo la persona trabaja y descansa. Aquí es importante, y yo a los pacientes se los menciono mucho, que se nos ha hecho creer que el descanso es sinónimo de perder el tiempo, que se nos ha hecho creer que el descanso es sinónimo de no estoy haciendo nada, que el descanso es sinónimo de tengo que ponerme a hacer cosas productivas. Y no, el descanso es hacer algo en sí mismo y es darnos tiempo para recuperarnos, darnos tiempo para que nuestro cuerpo y nuestra mente se distraigan y se restauren y equilibrar estas horas de trabajo. Es por eso que, por ejemplo, en países igual de Europa o en mismo Canadá o en Australia, a las personas les dan más periodos vacacionales. Y nosotros aquí en México o Latinoamérica diríamos, ah, pero si hay más vacaciones, pues hay menos producción de trabajo. Y no, al contrario, si la persona descansa más, va a rendir más. Igual se está proponiendo en Europa esta situación de que no se tenga que trabajar de lunes a viernes, sino que se podría trabajar de lunes a jueves, y de hecho lo han implementado y han observado que los trabajadores rinden más trabajando de lunes a jueves que de lunes a viernes, porque empieza a haber este desgaste. También aquí es el tiempo de calidad, ¿no? O sea, si tienes trabajadores cansados, que es como ocurre aquí en México o en Latinoamérica, pues ¿qué va a pasar? No van a rendir igual. Entonces no importa que estén todas las horas, ¿no? De mañana a noche en la oficina, no van a sacar la misma cantidad de trabajo porque cuando estamos estresados no trabajamos con la misma calidad. Muchos jefes aplican esta, se quedan ellos tarde y es como, ok, como yo soy el jefe, pues está como mal visto que los otros trabajadores o empleados se vayan antes que el jefe, ¿no? Esto es violencia laboral, porque hay un contrato, idealmente, ¿no? Entonces tiene que haber hora de entrada, hora de salida. Ya penalizar a la persona porque se vaya, ya concluyó, y penalizarla porque se vaya más tarde de lo que ya se está yendo, pues es un delito porque se está incurriendo en la violación de los derechos del trabajador. ¿Por qué del burnout? Bueno, el burnout es una respuesta ante un estrés prolongado. La persona empieza a justamente estar más presionada por los horarios de trabajo, por la carga de trabajo, por la misma hostilidad que se puede dar en el ambiente de trabajo, es decir, pues algunos problemas con otros trabajadores o una tensión estresante con el usuario o en la prestación del servicio. Entonces, ¿cómo responde nuestro cuerpo ante el estrés? Libera hormonas y neurotransmisores del estrés. Estas hormonas o neurotransmisores del estrés tienen que estar presentes y luego bajar. Eso es lo ideal. Pero si el estrés es prolongado, los neurotransmisores del estrés van a estar más presentes, las hormonas del estrés van a estar más presentes, y esto va a generar que nuestro organismo caiga en un desequilibrio, en un desbalance. Y cuando nuestro organismo está en un desbalance, empieza la aparición de síntomas. Cuando empezamos a tener síntomas es porque nuestro cuerpo ya tiene un desbalance, un desequilibrio. Tener síntomas no es algo sano. Tener síntomas ya es indicativo de que algo está ocurriendo en nuestro organismo, y si le escuchamos a nuestro cuerpo y le ponemos atención a nuestro organismo, vamos a darnos cuenta que no estamos bien. Se considera que en este síndrome se le da poca importancia, es correcto, sí, se normaliza, ¿eh? O sea, es como las empresas, es como yo quiero trabajadores que no se quejen. También esto, cuando los trabajos dicen personas que trabajen bajo presión, es un foco rojo, es alerta, que claro, o sea, es entendible que en un trabajo van a surgir problemas y que los empleados y trabajadores tienen que resolver los problemas, pero tampoco se trata de que este estrés ya se vuelva una manera normal o una manera de violencia. O sea, eso ya es un foco rojo. Ah, la típica frase, ¿no? De ponerse la camiseta. A ver, otra cosa,
No hay, lo más importante en nuestra vida es la salud, nuestras personas cercanas, llámese pues nuestra familia, pareja, amigos, o sea, nuestra red de apoyo. O sea, hay personas que sí se preocupan por nosotros. Los trabajos, las empresas no son familia, como nos quieren hacer creer. Las instituciones tampoco son familia, como nos quieren hacer creer. El hecho de ser profesional implica saber en qué momento sí trabajar y en qué momento desapegarnos del trabajo y dedicar tiempo a nuestras otras actividades. Esto de ponerse la camiseta es una frase que utilizan las empresas para aprovecharse de esta buena voluntad que tienen las personas. O sea, porque la ley del trabajo diría, pues incluiría la palabra ponerse la camiseta, pero no es así. Entonces, cuando dicen ponerse la camiseta es sinónimo de vas a trabajar más, pero no te vamos a pagar. O también esta famosa, ¿no? De que les pagan con pizza, ¿no? Que el jefe llega y les deja pizza para que se queden toda la tarde, noche trabajando, ¿no? Bueno, bueno, quizá algunos trabajos es así, porque en otros ni siquiera les compran o les dan nada, ¿no? Pero ninguno de los casos es correcto eso. Existe este prejuicio. ¿Y por qué bueno, las personas no se quejan? Porque esto es muy frecuente, ¿no? Cuando una persona en un trabajo alza la voz, pues rápidamente se le tacha, ¿no? De que, es que no quieres trabajar, es que no quieres comprometerte. Y no, a ver, poner límites, a ver, en la salud mental poner límites es importante y los límites nos los tenemos que poner nosotros mismos y tenemos que poner límites a los demás. O sea, también hay que poner los límites nosotros mismos. Y el límite es decir, voy a trabajar de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora voy a descansar, porque los trabajos que no tienen hora de descanso o los trabajos que no tienen así vacaciones, van a desgastar a la persona. A ver, no somos máquinas. Es importante saber, no somos máquinas, no somos robots. Y hasta los robots y las computadoras necesitan mantenimiento. También se les tiene que dar un descanso, porque si una máquina tú la pones a trabajar indefinidamente, se va a sobrecalentar y también se va a descomponer. Entonces, hasta las máquinas necesitan descanso, nosotros como seres humanos también. Otra cosa importante en los trabajos que ahorita se me pasó mencionarles es ahora que hay WhatsApp o estas tecnologías de comunicación instantánea, porque los jefes, también esto es una forma de violencia laboral, que los jefes mandan mensajes a deshoras. O sea, ya que acabó el turno de trabajo, también está respondiendo mensajes del trabajo. Es estresante, o sea, no lo normalicemos, no veamos, es que solo es un mensaje, sí, pero ese mensaje va a incluir que te estreses, que tengas que tomar una decisión en el momento, que sacrifiques tu tiempo de descanso por estar resolviendo situaciones que idealmente tienen que ser en el horario laboral. Entonces, eso también no, las empresas lo tienen que limitar. De hecho, hubo un caso famoso en la pandemia, fue en Francia, una trabajadora francesa pues tenía su horario de trabajo en home office, ¿no? Porque era pandemia. Entonces trabajaba de 1 hora y salía, por ejemplo, trabajaba de 8 de la mañana y salía a 4 de la tarde, ¿no? Pero su jefe, como hay muchos jefes explotadores, porque quieren resultados instantáneos a la de ya, ¿qué hacía? Le mandaba mensajes en la tarde y en la noche. Entonces, ¿qué hizo esta trabajadora francesa? Cuando acababa el turno de trabajo, lo bloqueaba. ¿Por qué? Para ya no recibir mensajes de él, porque su turno de trabajo ya estaba terminando. Entonces, por supuesto, el jefe se enojó, hubo un tema laboral ahí, la querían despedir, entonces ella demandó y parece ser que tuvo éxito, porque pues es que el contrato dice trabajas de tal día a tal día y a tal hora y ya después no tienes por qué trabajar. O si vas a trabajar te tienen que pagar extra, ¿no? O sea, porque pues qué cómodo para la empresa o la institución, ¿no? Pues trabaja horas extra y no te voy a pagar, ¿no? Es regalar tu trabajo, es regalar tu tiempo. Y no le debemos la vida ni nuestra salud a ninguna institución ni a ninguna empresa. O sea, es algo, el trabajo es importante, pero no es lo único en nuestras vidas. De hecho, el burnout empieza a ocurrir porque la persona empieza a dejar de hacer otras cosas. Por ejemplo, el trabajo abarca una fracción de la vida, pero otra fracción es el tiempo de esparcimiento, el tiempo con la familia, el tiempo con la pareja, el tiempo con los amigos.
Los pasatiempos, por eso se llaman pasatiempos o hobbies, porque son actividades que no nos deben estresar idealmente y son actividades que no tienen un fin de ganar dinero, o sea, como estresarnos y decir, no estoy siendo productivo. Son actividades que idealmente nos relajan. Y los pasatiempos son deportes, actividades artísticas, viajes, paseos, actividades así, pues así, ¿no? Ocupacionales que nos relajan, ¿no? Por ejemplo, cocinar, pintar, hacer, pues, no sé, ponerse a componer algo, a escribir, a leer, ver películas, ver series, ir al teatro, ir a museos, todo esto, o sea, pasear a los perros, pasar tiempo con algunas personas, haciendo pues, juegos de mesa, lo que sea, videojuegos, claro, con moderación. Entonces, todas estas actividades que cada vez se sacrifican más. O sea, las personas cuando empiezan a trabajar, jóvenes, que son los que explotan más, porque pues, son los que aguantan más, porque van empezando y porque tampoco les dan tantas oportunidades de trabajo. De hecho, por eso ahorita está muy, muy de moda que las generaciones jóvenes no estén aceptando trabajos, porque les pagan muy poquito. Los tienen de tiempo completo. Y todo esto ya se acabó, ¿no? De las prestaciones o el jubilarse. Entonces, tenemos que ser muy selectivos con cómo vamos a dedicar nuestro tiempo de vida, porque el trabajo nosotros lo vemos como, pues es una actividad más, pero en realidad nuestra vida, gran parte de nuestra vida, pues se va a dedicar a trabajar y no podemos estar permitiendo que salten sobre nuestros derechos. ¿Qué es lo que el burnout pasa? ¿Cómo podemos sobrellevar este síndrome? Bueno, lo primero es identificarlo, ¿no? Identificar si nos estamos estresando mucho en nuestro trabajo y no estamos rindiendo adecuadamente. Si ya somos indiferentes a nuestro trabajo, si ya nos enojamos por la carga de trabajo, si ya no disfrutamos el trabajo y ya más bien lo sufrimos. Aquí ya pues es burnout porque empieza a ver los síntomas característicos. ¿Qué hay que hacer? Ponernos límites. Hay una hora de entrada y una hora de salida. Los días de descanso son para descansar, no para ponerse a trabajar más. Respetar nuestros horarios en los que vamos a hacer otras actividades. Respetar nuestro sueño. Respetar nuestra alimentación. ¿Cómo podemos sobrellevar? Bueno, respetando nuestro otro tiempo, haciendo actividades saludables en nuestro otro tiempo y ya si los síntomas continúan, es importante buscar atención en salud mental, ¿no? Ir a psicoterapia o ir a atención psiquiátrica, porque muchas veces la ansiedad pues, forma parte también de los síntomas, la depresión también se puede exacerbar por el síndrome de burnout. Ojo, no son lo mismo. El síndrome de burnout es un síndrome caracterizado por signos y síntomas que se lleva a cabo por un desgaste en el ámbito de trabajo. ¿Qué diferencia? ¿Por qué se llama síndrome y no una enfermedad? Bueno, en medicina el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que pueden tener una explicación por diverso origen. O sea, un síndrome es algo muy genérico, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un síndrome gripal es cuando alguien pues tiene escurrimiento nasal, dolor de garganta, así como malestar general, es un síndrome gripal y ya dependiendo el síndrome es como se va orientando el abordaje diagnóstico. Entonces un síndrome es algo más genérico de un conjunto de signos y síntomas que puede tener diversas causas. La enfermedad ya es cuando se determina el origen de ese síndrome. En este caso, por ejemplo, a alguien que le da gripa ya pues, le hacen un cultivo, un exudado y ya se determina, pues es que tiene un adenovirus, tiene un virus de influenza. Entonces ahí es, pues es una enfermedad por la influenza, es una enfermedad por un adenovirus. En el caso de los síntomas de salud mental, en este caso el burnout, no se le llama enfermedad propiamente porque pues es diverso, ¿no? O sea, si bien hay un estrés, pero pues no es lo mismo el estrés que tiene pues un profesional de la salud, al estrés que tiene un personal de educación, al estrés que tiene un personal de servicio de emergencias, al estrés que tiene un personal de servicio administrativo. O sea, cada quien puede tener diversos síntomas dependiendo el entorno en el que esté expuesto, ¿no? Por ejemplo, el personal de salud pues, tiene privación de sueño, entonces puede haber síntomas debido a eso. El profesional escolar pues, puede tener síntomas relacionados con pues, el ambiente de trabajo, el trato con los alumnos, el trato con los papás.
O sea, es variable. Por eso se le llama síndrome, porque la etiología, que es la causa, por eso se le llama síndrome. Enfermedades cuando ya se encuentra el agente causal de la enfermedad. Es un trabajo constante. Es difícil porque muchas veces las personas, a la necesidad económica no nos permite así decir, pues ya, renuncio y pues busco otro trabajo. De hecho, por eso se aprovechan las empresas, porque hay limitantes en cuanto a la disponibilidad laboral. Entonces las empresas es como, bueno, o sea, si quieres y si no, pues hay otras 100 personas que pueden entrar, ¿no?, en tu lugar. Entonces, ¿cómo sobrellevarlo? Bueno, es importante marcar límites. En muchos trabajos, no en todos, recursos humanos es funcional. Hay trabajos en los que recursos humanos está más de adorno, hay trabajos en los que recursos humanos sí lleva las cosas bien, o sea, hay de todo. En el lugar en donde recursos humanos lleva las cosas bien, recursos humanos sí toma acciones, porque en teoría, recursos humanos, en teoría tiene que preocuparse por el recurso humano, ¿no? O sea, porque los trabajos tienen pues recursos materiales y recursos humanos. Lo más importante que debe cuidar un trabajo para mantener la calidad en el servicio o en la atención es el recurso humano. Entonces, muchas veces ir a recursos humanos puede ayudar porque ahí pues se pueden implementar acciones. De hecho, tienen protocolos, o sea, muchas veces vemos recursos humanos de adorno, no en todos los trabajos, hay trabajos en donde sí resuelven, pero hay trabajos en donde no hacen nada. Entonces, recursos humanos tiene protocolos, de hecho, pues para eso hay esa área, para procurar el bienestar del trabajador y cuando hay un problema, ver la manera de resolverlo. Pero en muchos trabajos es más como iniciativa privada, muchas veces el jefe o el directivo pues es quien acaba manejando recursos humanos, entonces nada más como un trámite nada más, pero acercarse a recursos humanos es útil. Hay otras instituciones que tienen un órgano de control interno, también puede ayudar. También cada vez hay más apertura para denunciar situaciones de un abuso o un acoso laboral, que también muchas veces se relaciona con el burnout. También es importante darse tiempos de descanso, no separar la vida de uno del trabajo. O sea, muchas veces las personas funden su identidad personal con el trabajo y es como, pues no sé, por ejemplo, soy profesor, soy médico, soy vigilante, soy carpintero, soy constructor, soy ingeniero, soy abogado. No, somos personas que nos dedicamos a eso, pero no somos eso solamente. Tenemos muchas más dimensiones en nuestra vida. Entonces hay que separar la identidad de trabajo de nuestra identidad personal. Por eso las personas que pasan tanto tiempo en una institución, años y luego se jubilan, la jubilación les puede afectar a muchos porque pues ya su vida se había vuelto su trabajo y esto pues obviamente es muy perjudicial para la salud porque nuestra vida va mucho más allá del trabajo. Claro, el trabajo es muy importante, pero no lo es todo. Si la terapia no es suficiente, muchas veces el tratamiento psiquiátrico es el otro complemento. Lo que yo le digo a los pacientes es que cuando hay un problema de salud mental, un 50% es la terapia, otro 50% es el tratamiento de psiquiatría, porque muchas veces queremos resolver todo con terapia, o también hay personas que solo quieren resolver el tema con medicamento, pero no. A veces, y en términos generales, es un 50-50. Bueno, muchas veces la terapia que más se recomienda es la cognitivo-conductual porque brinda resultados en corto plazo, pero también se pueden llevar otras terapias, ¿no? Como la terapia interpersonal también es buena. El psicoanálisis ofrece resultados más a largo plazo, pero si se lleva adecuadamente, también podría dar resultados dependiendo cada quien. Ahí sí la terapia depende mucho el perfil que tenga la persona, pero en términos generales, la cognitivo-conductual o las derivadas de la escuela cognitivo-conductual son las más recomendables para el tema de burnout, porque es un tema más de una adaptación. El burnout está relacionado con el workaholic, por supuesto. De hecho, el workaholic tarde o temprano va a llevar al burnout. ¿Por qué? Porque la persona en el workaholic para los que recién escuchan la palabra, son las personas, en inglés se adoptó el término workaholic para alguien adicto al trabajo, ¿no? O alguien que vive para trabajar. Entonces, por supuesto, ¿por qué? Porque la persona que vive para trabajar va a fundir su identidad personal con su trabajo, o sea, su éxito personal lo va a llevar a la par de su éxito profesional. Y esto es un error.
porque en un momento la empresa puede cambiar de planes, lo pueden sustituir y es como, ¿y ahora, y qué hice con mi vida, no? Entonces la persona con workaholic va a sacrificar su tiempo libre, va a trabajar en fines de semana, se va a desvelar, va a salir más tarde, va a sacrificar su tiempo libre para rendir mejor en el trabajo y va a poco irse desequilibrando de su organismo y va a desarrollar síntomas del burnout. Y también puede desarrollar temas de ansiedad, temas de depresión, temas de desórdenes de sueño, desórdenes alimenticios. Por supuesto que sí. Bueno, aquí algo que es importante, por ejemplo, algunos trabajadores también piden licencia. Esto es válido, pedir licencias, porque es una manera de poner un límite ante la carga de trabajo, claro. Es un derecho el poder pedir licencia en algunos trabajos, pero ¿qué creen? Ahorita las empresas, instituciones nos llevan varios pasos adelante para sacar ventaja, por supuesto. Entonces muchos trabajos son por honorarios o como es un tipo de freelancing, ¿no? O sea, que te contratan así por poquito tiempo y no tienes prestaciones, no tienes derechos. Va en contra de la ley, por supuesto, porque hace que te vuelvas como alguien que sí trabaja ahí, pero a la vez no trabaja ahí y no tiene derechos. Entonces esto es injusto, ¿no? Porque te exigen como si trabajara, o sea, te exigen como trabajador, pero no te respaldan con los derechos de un trabajador. Esto de trabajar por honorarios, o también le llaman como el outsourcing, es muy dañino, porque pues, la empresa es como, ok, pues no, ni siquiera te contrato bien, te pago tal, no generas antigüedad, no tienes derechos, y esto es, los trabajos por honorarios son trabajos temporales, son trabajos donde hay una alta rotación, entonces es un foco rojo, ¿no? O sea, alguien que entra por honorarios tampoco es como, también hay que verlo como un trabajo temporal, o sea, donde lo ideal es encontrar después algo mejor y más estable. Claro, hay personas que se siguen en honorarios como esperando a que algún día los vayan a contratar, y esta es otra que pasa mucho, hay personas que esperan eternamente a que los contraten y también los trabajos pues hay influencia, ¿no? Hay pues los amiguismos y compadrazgos que ya sabemos, entonces en los trabajos muchas veces no contratan al que tiene el mejor perfil para algo, pues contratan al amigo del directivo, a quien le cae bien, al recomendado. Esto por supuesto ocurre, esto pues es muy dañino para la empresa o institución porque pues no, en los puestos no está quien está mejor capacitado, está pues quien estuvo recomendado, ¿no? Entonces, esto también ocurre mucho y ya se vuelve un tema ahí, pues sí, ¿no? Donde hay, pues sí, corrupción, tal cual, ¿no? O sea, también es un delito, si se denunciara se podría perseguir como delito. Luego dice, no hay recursos humanos donde trabajo, ok, bueno, aquí hay otras, lo que les decía, se puede pedir licencia o siempre hay un área a la que podemos acudir, ¿no? En este caso se podría acudir pues al área administrativa o al área de dirección. Hay opciones, se puede hablar y puede haber flexibilidad de la empresa en algunos casos, porque no siempre. Entonces ahí es más bien de verlo. ¿Esto en qué deriva? Bueno, los que estamos acostumbrados a trabajar en servicios de salud, vemos mucho las personas que se quieren incapacitar de por vida, ¿no? Y esto lleva a eso, no es como la otra parte, ¿no? De personas que ya trabajaron mucho en un lugar y pues como que quieren que se les compense por todo lo que han hecho y como de alguna manera vieron que son reemplazables, optan por esta medida. Hay quienes sí realmente necesitan esta incapacidad laboral, pero hay quienes se aprovechan de ella, como en todo, ¿no? Exactamente, la necesidad económica es difícil. Sí, por eso los países en vías de desarrollo, como México o países de Latinoamérica, sufren más de esto, porque tampoco es que haya tantas opciones de trabajo. Por ejemplo, un trabajo en donde yo lo he visto mucho es en los call centers. Estos lugares donde contratan a muchas personas casi siempre son muy jóvenes, así como recién egresadas. Entonces están ahí atendiendo llamadas, ya sea haciendo llamadas o recibiendo llamadas. Por supuesto que son trabajos muy estresantes porque les exigen que pues, los sobresaturan de trabajo, les pagan muy poquito
no les dan prestaciones, por supuesto, y si dejan de rendir, pues ya es como, pues entra alguien más, ¿no? También estos otros trabajos de servicio al cliente, nosotros lo vemos mucho, ¿no? Por ejemplo, estos de, pues trabajar en los servicios de comida también les pagan poco, también pues, los horarios pueden ser extensos. Esto es un tema. También otro tema que ha sido controversial en las redes sociales es el tema de propinas y las personas que trabajan de meseros, meseras, en donde les dan un salario mínimo pues casi es como que tu ganancia va a ser las propinas, lo cual también es un tema laboral, o sea, porque el establecimiento tendría, o sea, no tendría que depender de que los clientes dejen propina o no, porque también es una forma de explotación, o sea, es como, te voy a pagar lo mínimo, o sea, vas a trabajar y aparte tienes que como esforzarte mucho más para tener una ganancia adicional, porque si no, no la vas a tener. O sea, es condicionar a la persona. También los otros trabajos que son por comisión, pues por supuesto, ¿no? Hay muchas maneras de maltrato laboral. O sea, todo esto lo hemos normalizado, pero esto no tendría que ocurrir. Porque, a ver, regresemos el tiempo a 100 años. Antes las personas era como, ok, acabas la universidad, trabajas, tienes tu lugar de trabajo, ya tienes como seguridad en tu vida de que pues tienes un trabajo estable, nada te va a faltar. Aquí, ¿qué ha pasado? Bueno, los costos por el tema de la inflación van subiendo y los salarios pues se han mantenido bajos. ¿Y qué pasa ahorita? Lo más normal es que las personas tengan dos trabajos o más. Eso también pasa. Es muy frecuente, por ejemplo, en las instituciones de salud o en las instituciones escolares también, ¿no? Porque hay escuelas que dan clases en la mañana y otras en la tarde y hay profesores que dan clases en la mañana y en la tarde. Profesionales de salud, ¿no? Hay médicos, enfermeras, camilleros, personal de laboratorio que trabaja en la mañana en un lugar y en la noche, en la tarde-noche en otro lugar. Y hay quienes inclusive trabajan en la madrugada, bueno, en turno nocturno, en otro lugar. Igual médicos, enfermeras, personal de salud, ¿no? Entonces, véanlo así, imagínense tener que tener dos trabajos para vivir dignamente. Pues por supuesto que va a haber burnout y luego nos quejamos de que, es que fui a tal hospital y me trataron mal. Pues claro, esto no justifica, no nos tienen que tratar mal en ningún lugar, pero es para ver qué grado poca humanidad hay en los trabajos en los que se explota a los trabajadores. Por ejemplo, yo en la consulta, ya desde antes, cuando inclusive ya desde la residencia de psiquiatría, posteriormente, ya en los años de práctica, he visto muchos trabajos, bueno, he visto muchas personas que presentan ya inclusive depresión o trastornos de ansiedad, temas de insomnio, porque sus trabajos pues son inhumanos, o sea, en realidad, y tampoco uno les puede decir, pues es que, bueno, así se les menciona, ¿no? Que el trabajo estresante los está llevando a tener muchos síntomas, pero tampoco está esta opción de decir, pues busca otro trabajo, porque pues muchas veces es difícil, ¿no? También algo que sí va a pasar, y esto van a ver que sí va a ir poco a poco surgiendo leyes y reformas para ello, y las empresas mismas se van a dar cuenta de ello. Las mismas empresas van a ver que para rendir mejor tienen que cuidar mejor a su personal, porque también esta es otra. Muchas veces cuando alguien se va del trabajo y llega alguien nuevo, es volver a empezar, ¿no? La curva de aprendizaje, de la capacitación y todo. Entonces, tampoco a los trabajos les conviene tanto estar cambiando mucho de personal, porque ya los que trabajan bien, si se quedaran, pues irían rindiendo mejor si tuvieran las condiciones. Entonces van a ver que una política de los trabajos va a ser que van a implementar áreas de salud mental. Por ejemplo, van a ir metiendo personal de psicología inicialmente y ya en un futuro, ya en algunas décadas, implementar personal de psiquiatría, porque cada vez hay más competencia laboral, entonces cada vez hay más estrés laboral y cada vez las personas pues se van enfermando, se van estresando por trabajar tanto. O sea, yo sé que ahorita el término de burnout, quizá algunos no lo conocían, pero seguro ahorita que se los mencionó, pues van a ver que ya se ha normalizado tanto, ¿no? Que ya lo damos por hecho, ¿no? Es como vas a trabajar, pues vas a vivir estresado, no vas a tener vacaciones, vas a trabajar los fines de semana, no vas a descansar adecuadamente, te vas a tener que desvelar, vas a tener que dormir poco o sacrificar horas de sueño para llegar temprano a tu trabajo, todo esto, ¿no? Entonces, eso va haciendo que la salud mental pues, se ponga en peligro de la persona. Personas con algún tipo de discapacidad de igual forma sufren burnout, ya que, bueno, cuando de por sí es difícil para pues nosotros, ¿no? Conseguir un trabajo
que nos acepten y que sea pues en condiciones dignas, ¿no? El hecho de, bueno, o sea, de tener alguna discapacidad permanente, pues no quiere decir que la persona no pueda, pues dedicarse a algo que le genere ingresos, en las que sea productiva la persona. Por supuesto, ¿no? Los trabajos idealmente, pues tienen que brindar estas facilidades para todo tipo de personas, porque si no, es una manera de discriminar también. Es una persona con discapacidad, pues dependiendo de la discapacidad, pues cada quien tendrá su área en donde puede desarrollarse mejor trabajando, ¿no? Pero justamente es importante y también entra de las políticas laborales, el que las empresas e instituciones puedan brindar trabajo a personas que tienen alguna discapacidad sin que esto sea motivo de discriminación por lo mismo. Por eso están estos memes, ¿no? Donde las empresas quieren así súper trabajadores, ¿no? Que tengan muchísima experiencia, que sean jóvenes para que rindan más y que casi no les paguen nada, ¿no? Y que sacrifiquen sus horas de sueño, que tengan, otra que se me olvidó decirles, disponibilidad de horario. Todas estas frasecitas de que soporten, que trabajen bajo presión, que se pongan la camiseta, que tengan disponibilidad de horario, son trampas, o sea, al final es un eufemismo, es como, al final ponerse la camiseta es decir, trabajo horas extra, no te vamos a pagar más, o sea, hazlo como por tu convicción de que crees que esta empresa es buena y te va a ayudar en un futuro, ¿no? El de trabajo bajo presiones, vas a soportar estar saturado de actividades, vas a soportar malos tratos, vas a soportar cualquier cosa, tienes que trabajar bajo presión. Y este de disponibilidad de horario es como que te podemos llamar en horas de tu descanso y tienes que responder. Está en nosotros como sociedad irlo cambiando y poner límites. De hecho, por eso ahorita está muy de moda, como les mencionaba, que esta generación centennial, que son los que nacieron del 2000 en adelante, pues están poniendo sus límites ellos mismos. Están diciendo, pues si me vas a hacer trabajar tantas horas y me vas a pagar tan poquito, pues no voy a aceptar tu trabajo y ya se van a otras opciones de trabajo. Entonces, las mismas empresas ahí van a tener que también adaptarse. Y claro, siempre que haya una ley también que lo respalde, ¿no? Porque, de hecho, otra cosa que sí les tengo que mencionar, también me ha pasado en muchos casos que he visto, acaban en demandas laborales. Eso sí pasa mucho. ¿Por qué? Porque o sea, la institución o la empresa es inhumana, entonces, pues claro, ¿no? O sea, la persona puede decir, pues con todo el derecho puedo demandar, ¿no? Porque no, pues no respetaron mi tiempo, no respetaron mis derechos. Por eso muchas veces como que los trabajadores, las empresas e instituciones como que buscan ahí de manera suave, pues despedir a las personas, ¿no? Es muy frecuente esto, ¿no? Que le digan que Recursos Humanos se encargue de eso, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, es muy inhumano los tratos a muchos de los trabajadores. ¿Solamente existe burnout en el ambiente laboral o también se puede ir dando en el ambiente académico? Se ha relacionado más con un tema de trabajo y en el tema académico bueno, sí podría haber síntomas de un grado de estrés académico, nada más que aquí las escuelas sí tienen factores protectores. Por ejemplo, las escuelas sí tienen sus horarios más establecidos. O sea, por ejemplo, si hay una hora de entrada y una hora de salida, ¿no? O sea, ya, claro, si el estudiante quiere ponerse a estudiar adicionalmente, pues lo puede hacer, pero no es como tal que la escuela se lo exija, ¿no? O sea, o también, por ejemplo, hay vacaciones, eso es una ventaja, ¿no? De las escuelas, al menos para los estudiantes, de que tienen vacaciones. Entonces aquí sí es como que ya en tus vacaciones, si quieres hacer otra actividad, pues la puedes hacer, pero ya no es tal cual en este tema académico, ¿no? Pues hay cursos de verano y otras cosas. Entonces, si bien sí podría haber, pero es menos frecuente, porque ya ahí depende mucho más bien de la personalidad en desarrollo del estudiante o también de los papás del estudiante. O sea, no lo podemos generalizar más, porque la escuela también pues también tienen recreo, o sea, claro, no quise que los estudiantes no se estresen, sí se estresan mucho, pero digamos que los tiempos como que son un factor muy protector que los ayuda a no estresarse tanto como en un trabajo. O sea, bueno, ahí también relativo qué tanto, ¿no? Pero sí, las escuelas tienen este factor protector. Sí, por ejemplo, sí es frecuente, ¿no? Las personas ya que mezclan trabajo con estudiar, ahí sí puede haber pues mayor grado de burnout porque
pues también que esto es de lo más frecuente, ¿no? Muchos universitarios o ya personas que están, pues que ya acabaron y hacen una maestría, un posgrado, una especialidad, pues pasa esto, ¿no? Que se saturan, que o estudian en la mañana y trabajan en la tarde-noche, o al revés, estudian en la mañana, trabajan en la tarde-noche, o trabajan en la mañana y estudian en la tarde-noche. En la escuela es esto, ¿no? De, ok, entré primero, pues paso a segundo, paso a tercero, o sea, como que hay un progreso constante. Y en los trabajos muchas veces las personas se estancan, ¿no? Porque es como, tienes tal puesto, puedes estar ahí muchos años y no hay un ascenso, no hay algo. Es importante que las personas, o sea, los directivos o los empleadores, le den incentivos a los trabajadores, ¿no? Que, por ejemplo, este reconocimiento al empleado del mes, a nosotros nos puede parecer que no tiene mucho sentido, pero sí es importante porque es reconocer el trabajo de la persona, aunque sea simbólicamente, el que una persona o la misma institución reconozca que estás haciendo bien las cosas, ayuda a bajar el burnout porque es una manera de valorar el trabajo. Claro, a veces también hay otras variables, pero esto pasa mucho, ¿no? También el dar reconocimientos es valioso. En muchos lugares no les importa. Eh, por ejemplo, en las especialidades médicas, es como que pues tienes tanto trabajo pues hazlo porque lo tienes que hacer, ¿no? Eh, Sin embargo, ahí, por ejemplo, puede haber que algunas personas pues, no se comprometan tanto, no lo hacen, y las personas que sí se comprometen y lo hacen, pues ven que es lo mismo si lo hacen o no lo hacen, y muchos optan por bajar la calidad en los servicios, que es el problema. Entonces, los directivos o las personas, pues los empleadores o los jefes de área, eh, o sea, si tienen una visión más integral, si son más humanos y por lo mismo si son más inteligentes, van a relacionarse mejor con los trabajadores, con los empleados y van a dar estos reconocimientos, ¿no? A veces palabras de apoyo pueden ayudar mucho, ¿no? Y dar como pequeños incentivos, ¿no? Así de, pues trabajaste bien, pues te vamos a dar un día libre, ¿no? O trabajaste bien, pues te vamos a dar esto, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas que la persona en el trabajo diga, pues es que sí voy creciendo, ¿no? O sea, sí lo que hago tiene un sentido, de que en la escuela es lo que pasa, ¿no? O sea, el estudiante, pues si le va bien, pues pasa al otro año, pasa al otro año, pasa al otro año y se gradúa. Por eso hay menos este tema del estrés escolar. ¿Por qué existe el burnout si se supone que yo estoy trabajando en mi casa y en mi lugar que considero de confort? Nosotros tenemos esta creencia y de hecho el home office ha dañado mucho la salud mental desde la pandemia, porque se mezcla el lugar de descanso con el lugar de trabajo. O sea, el home office ha dañado eso, porque, por ejemplo, ir a la oficina, se trabaja en la oficina, o sea, se llega a trabajar en la oficina y uno se va de la oficina y en teoría ya dejó de trabajar, o sea, hay un límite. El home office es un arma de doble filo, de hecho es muy peligroso, porque las personas y los jefes se aprovechaban muchísimo de esto. Como el empleado trabajador está en home office, eso es sinónimo de que tiene que estar disponible a toda hora, de que tiene que responder mensajes pues a toda hora porque pues está en horario de trabajo, de que tiene que resolver algo porque pues está en horario de trabajo. Entonces, el tema del home office es que la persona no tenían hora de entrada ni de salida, aunque en teoría sí la tuviera, pero los jefes se aprovechaban mucho de esto y es como, ok, pues como está en home office, pues nos podemos alargar más, ¿no? O le podemos pedir muchas cosas al mismo tiempo, total está en su casa, está cómodo, entonces pues las tiene que hacer tarde o temprano. Entonces el home office, inclusive hay personas que en el home office la saturaban más de trabajo que personas en oficina, ¿no? Porque la oficina, como les digo, entro a trabajar y salgo de trabajar y ya me desconecto, ¿no? Pero el home office no, porque como que en teoría la persona decía, pues estás en home office, pues no tienes derecho de salir porque estás en home office, no tienes derecho de comida porque estás en home office. O sea, como todo esto se vuelve algo más estresante, persecutorio. Creemos que el estrés puede ser en un espacio de trabajo, pero el home office es dañino. ¿Por qué? Porque la persona, imagínense, el lugar que en teoría es nuestro lugar seguro, que es nuestro hogar, ¿no? Nuestra casa, departamento, nuestro cuarto, ya dejaba de ser un lugar tranquilo porque se volvía el mismo lugar de descanso, se volvía el mismo lugar de trabajo.
Entonces la mente se confunde, o sea, la mente es como que, ok, y, o sea, el ambiente es exactamente el mismo, ¿en qué momento esto va a terminar? Entonces, esto es lo opuesto a poner límites. Por eso las personas en home office también se estresaban muchísimo. Entonces, el home office, al contrario de lo que muchos creemos, para muchas personas fue mucho más estresante y lo es. Claro, hay personas que sí, pues sí se adaptaron mejor, pero depende de la personalidad. O sea, los que sí se adaptaron mejor es porque su personalidad sí, pues se siente más cómoda en ese método de trabajo, pero yo les digo que para una gran parte, o sea, más de la mitad, quizá más, el home office no fue algo agradable, ni mucho menos. Si yo sospecho que tengo burnout, ¿con quién puedo acudir y cuál sería el tratamiento? Ok, bueno, acercarse a los servicios de salud mental se puede ir directamente con el psiquiatra o con un psicoterapeuta, un psicólogo, psicóloga. Eh, y ya dependiendo se va a hacer la valoración y se va a determinar qué tipo de tratamiento se debe llevar. Hay personas que requerirán medidas psicológicas, cognitivo-conductuales, y va a haber otras personas que sí requerirán un tratamiento, pues, para lidiar con la ansiedad, lidiar con los síntomas del estado de ánimo, lidiar con las alteraciones del sueño, las alteraciones del apetito, depende, o sea, sí depende, pero lo ideal es acercarse, porque esto es muy frecuente, ¿no? De me siento mal y pues no me atiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los síntomas van empeorando, y más si se sigue en el mismo entorno estresante. Entonces hay que darse la oportunidad de atenderse para realmente mejorar. Teniendo en cuenta que si no nos atendemos, como usted comentaba, pues estos síntomas obviamente van a seguir empeorando. ¿Cuál sería, pues, el máximo alcance de este síndrome si yo no lo atiendo? Bueno, nuestro cuerpo tiene un límite y este límite, bueno, puede variar de persona en persona, pero el límite es que la persona acabe renunciando, la acaben pues despidiendo, porque hay que recordar que empieza a haber una deshumanización, a un trato así hostil, impersonal, problemas con los compañeros de trabajo. Entonces acaba en eso, ¿no? En que la persona deja de trabajar ahí porque renuncie o porque la despiden, o en otros temas, ¿no? El consumo de alcohol, de tabaco, de otras sustancias, temas de violencia, también pues, conflictos en la vía pública, inclusive conducta suicida. O sea, pues al escenario no va a ser favorable de ninguna manera. O también, quienes tienen predisposición y fuman, por ejemplo, pues enfermedades cardiovasculares, pues enfermedades respiratorias. De hecho, sí, nuestro cuerpo se va deteriorando. Entonces, el desenlace va a ser ese. ¿Qué medidas de autocuidado podemos tener nosotros para no llegar al burnout? Lo principal es respetar los límites de los horarios, poner los límites nosotros, decir, empiezo a trabajar a tal hora, termino a trabajar a tal hora, voy a dedicar tiempo a hacer otras actividades, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio, preparar la comida para comer saludable, pasatiempos, leer, arte, dedicar actividades así de esparcimiento, visitar lugares, pasar tiempo con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra pareja, cuidarnos, ese es el tema, equilibrarnos. Y ya si los síntomas no ceden ante estos límites, pues se lleva de mano con una terapia, una psicoterapia, y también se puede llevar un acompañamiento psiquiátrico, porque muchas veces los síntomas se vuelven de difícil control. Entonces, por eso hay que tratarlo. También quitar este estigma a la psiquiatría, porque muchas veces creemos que hay que ir al psiquiatra cuando ya estamos muy mal, pero no, o sea, ya si tenemos problemas para dormir, si estamos ansiosos, irritables, tristes, sin ganas, sin motivación, si perdemos la calma fácilmente, eso ya es suficiente para empezar a atendernos, porque ¿qué esperamos? ¿Sentirnos peor? Entonces, por eso sí hay que priorizar nuestra salud. Es importante, miren, la salud mental es tan importante como la salud física. De hecho, en realidad no es que haya salud mental y salud física por separados, o sea, la salud es un todo. La salud
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el equilibrio biológico, psicológico y social. O sea, biológico, nuestro organismo, ¿no? O sea, nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos, aparatos y sistemas. Psicológico, pues todo aquello que está en nuestra mente. Y social, pues todo nuestro entorno. Entonces, es un equilibrio la salud. Entonces, no tenemos que verlo así como separado. Eh, lo más importante en nuestra vida es pues nuestra salud y bueno, también pues, la salud de las personas cercanas, de la familia, de la pareja, de los amigos. El trabajo es una esfera humana, pero no es la única. O sea, también tenemos familia, tenemos amigos, tenemos pareja, tenemos pasatiempos, tenemos actividades saludables como ejercicio, actividades creativas como las artes, y el trabajo es otra esfera, pero no es la única. La salud radica en cómo equilibramos todas. Y bueno, entonces hay que normalizar más hablar de estos temas de salud mental. También hay mucha resistencia. Me ha tocado, sobre todo, bueno, escuchar de muchas personas que no creen en la salud mental. Esto pues ya va a ir quedando en desuso ¿por qué creen que nuestra sociedad vive tan estresada? Pues porque es una sociedad en la que los individuos no están cuidando su salud mental. Por eso los problemas sociales que tenemos, o sea, todos los temas de violencia, inseguridad, consumo de sustancias, el que la gente vive infeliz, vive enojada, vive estresada, pues es porque no hay salud mental. O sea, ¿qué puede ser más importante que cuidar nuestra salud, tanto física como mental? Que ya les dije que es una sola salud. Para vivir en una mejor sociedad, todos tenemos que tratarnos mejor, de manera respetuosa, claro, poner límites, tenemos que poner límites. Tampoco tenemos que permitir que transgredan nuestros derechos. También parte de respetarnos es que se respeten nuestros derechos. Y bueno, aquí la modalidad híbrida, ok, sí, sí, exacto, ¿no? Del dispositivo. También este tema, luego estaría bien hablar de redes sociales, porque también el tema de nuestra atención es limitada, estar pegados a un aparato, llámese, pues, ajá, pues el celular, la tablet, la laptop, la computadora. Sí es bueno hacerlo, pero con un horario, o sea, no todo el día. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrevista.